Bien, continuamos con los trastornos relacionados con sustancias. En este momento vamos a hablar e iniciar con los trastornos relacionados con el cannabis. Cannabis, una sustancia que actualmente genera mucho conflicto en muchas sociedades, sustancia que es defendida por algunos grupos, santificada y deseada por algunos grupos, detestada por otros, que ha puesto entre la espada y la pared a muchas sociedades, a muchos gobiernos en el sentido de su aprobación o no. Sin embargo, continúa siendo una droga ilegal a pesar de la presencia de múltiples grupos que incitan al consumo y que al mismo tiempo que incitan al consumo hablan de sus efectos favorables, entre comillas, efectos favorables para la salud. Sin embargo, no podemos dejar de pensar en que es una sustancia que genera cambios a nivel del sistema nervioso central y que provoca muchísimos problemas, sobre todo actualmente en estos tiempos donde vemos que la juventud y sobre todo sociedades desarrolladas empiezan a consumir con mucho más frecuencia esta sustancia, además que el inicio de consumo es mucho más temprano, estamos hablando entre los 15 y 19 años, y que a su vez el consumo de estas sustancias se ha visto que catapulta al consumo de sustancias cada vez más complejas y difíciles de tratar como la cocaína u otro tipo mayor de sustancias de las que se ven expuestos los adolescentes, ¿no? Entonces estamos hablando que el cannabis es una droga ilegal cuyo consumo aproximado es de 19 millones de personas en el mundo. Estamos hablando del 2012, es probable que actualmente estemos hablando de una mayor cantidad. Nombres coloquiales que tiene el cannabis son marihuana, hierba, chocolate o María también le llaman, ¿no? Otros nombres describen diferentes tipos de sustancias que pueden tener un mayor porcentaje o menor porcentaje de THC, que es el tetrahidrocannabinol, y que pueden generar incluso diferentes tipos de efectos. Conversaba en alguna ocasión con un paciente y me decía, hay marihuanas que tienen más efectos relajantes, otras marihuanas que tienen un efecto más estimulante, otro, otras marihuanas que tienen efecto más psicotizante o alucinógeno. Entonces existen varios tipos de marihuanas, incluso desde las más populares hasta las más refinadas. Tenemos que hay otros nombres como Casra, Bang, Ganja, Daga o Sin Semilla, conocidas como parte de los nombres, pero como les digo, en diferentes sitios, en diferentes países, tienen sus diferentes especificaciones y por lo tanto diferentes nombres que catalogan a cada una de las sustancias bajo el efecto que quiere experimentar cada una de estas personas. Y justamente hablando de ese tema, estamos indicando de que la mejora en la agricultura, sobre todo en estos últimos 30 años y las formas de cultivo, han hecho que las plantas puedan contener entre un 15 a un 20% más de tetrahidrocannabinol de lo que podían haber tenido hace aproximadamente 30 años, ¿no? Eh, el cannabis provoca tolerancia y dependencia psicológica. La dependencia fisiológica no es sólida, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que el tetrahidrocannabinol es una sustancia liposoluble, se acumula en el tejido graso y su liberación es prolongada y lenta, lo que puede hacer de que el síndrome de abstinencia
no se muestre como en otras sustancias, ¿no? O pareciera que no tiene síndrome de abstinencia. Estamos hablando de que esta sustancia podría eliminarse entre 2 semanas a 4 semanas y la liberación del THC a través del tejido graso pues hace que la persona no tenga mayor efecto a nivel fisiológico con respecto a la suspensión brusca de la sustancia. Entonces los síntomas de abstinencia pueden presentarse en ocasiones como irritabilidad, inquietud, pérdida de sueño, pérdida del apetito, náuseas leves y aparecen después de un consumo prolongado y una interrupción brusca de dosis altas de cannabis más bien. Eh, la, Cuando la marihuana es fumada, porque hay varias formas de consumir la marihuana, pero cuando se fuma la marihuana los efectos aparecen en pocos minutos y alcanzan su máximo en 30 minutos y pueden durar entre 2 y 4 horas los efectos. Sin embargo, los efectos cognitivos y motores son los más manifiestos, ¿no? Cuando se da el consumo a través de vía oral, hay gente que lo consume en arroz, como especia, como parte de los brownies. Tiene que incrementar 2 o 3 veces la dosis como para tener efectos similares a cuando es fumada o a través de la inhalación del humo, ¿no? Entonces el diagnóstico se lo hace porque vemos a una persona que físicamente muestra los ojos rojos, hay inyección conjuntival, el corazón está ligeramente acelerado, puede aparecer sensación de hipotensión ortostática posicional, puede aumentar el apetito y tener sensación de sequedad en la boca. El problema más grave que se ve en el cuadro clínico de pacientes con cannabis a nivel más bien físico, estamos hablando de su predisposición a la inhalación de hidrocarburos carcinógenos que obviamente a largo plazo pueden provocar un cáncer pulmonar o está relacionado con otro tipo de cánceres como bucal, de garganta, de laringe, de esófago, además de la presencia de enfermedades pulmonares crónicas que también se pueden evidenciar con el uso del tabaco. Aquí la diferencia es que el cannabis no se ocupa con ningún tipo de filtro, sino que por lo general el individuo termina fumando hasta lo máximo que puede. eh, el preparado que hace, como lo vemos en la figura de abajo, y hasta el final en lo posible, como les digo. Y eso hace que la persona inhale muchos más tóxicos que con un cigarrillo común y corriente. El consumo a largo plazo sí está reportado la presencia de atrofia cortical, susceptibilidad a convulsiones, lesiones cromosómicas, defectos congénitos, sobre todo alteración en la función inmunitaria, en la cantidad de testosterona y trastorno de regulación de los ciclos menstruales. El consumo de cannabis está asociado con los siguientes trastornos. Estamos hablando del trastorno por consumo de cannabis, la intoxicación por cannabis, el delirio por intoxicación de cannabis, la abstinencia de cannabis y además la presencia de un trastorno psicótico inducido por cannabis, trastorno de ansiedad y otros trastornos no relacionados. En el trastorno por consumo de cannabis vemos un consumo problemático, la persona puede consumir diariamente durante semanas o meses. Es más probable que este tipo de personas se hagan dependientes. Tomemos en cuenta que existen usadores, abusadores y dependientes o usadores también experimentales. No todos desarrollan un trastorno por consumo de cannabis. El hecho de la dependencia al cannabis está presente en aproximadamente 1 de cada 10 consumidores
y aumenta conforme menor es la edad de inicio de consumo, lo que hace que la frecuencia pueda incrementarse y la duración en el tiempo pueda mantenerse, haciendo que la persona corra mucho más riesgo en terminar en una dependencia a esta sustancia. Tenemos la intoxicación por cannabis, una persona que empieza a mostrar demasiada sensibilidad a los estímulos externos, se resalta el brillo, la riqueza de los colores y lentifica de manera subjetiva la apreciación del tiempo. Algunas personas dentro de la experiencia profesional han indicado consumo para poder pintar mejor, consumo para tener mucho más creatividad, consumo con la finalidad de ralentizar el tiempo, de poder percibir mucho mejor los detalles. Hay diferentes pensamientos racionalizadores y justificadores como parte de los mecanismos de defensa del consumidor que hacen que se mantenga el consumo de sustancia bajo la presencia de los efectos deseados como parte de la intoxicación por cannabis. Cuando la persona mantiene el consumo y llega a dosis altas, puede existir periodos de disociación caracterizados por sensación de desrealización o despersonalización. También conforme la persona consume, las habilidades motoras también se van perdiendo y desaparece o perdura hasta que los efectos euforizantes que provoca la sustancia desaparezcan. Eh, el consumo de sustancia a las 8 o 12 horas aproximadamente de su consumo provoca deterioro en las actividades motoras, por lo que se provocan en ocasiones accidentes de tránsito o problemas en la conducción de vehículos, máquinas o incluso se han reportado múltiples accidentes de tránsito de gente que ha consumido marihuana y recuerdo alguna ocasión de algún paciente que sufrió un accidente tras un consumo intenso de marihuana mientras conducía posterior al consumo motocicleta, ¿no? La marihuana junto con otras sustancias puede tener efectos aditivos, sobre todo con el alcohol, ¿no? El delirium, como habíamos comentado, el delirium es la alteración del estado de conciencia. Estamos hablando que los individuos cuando consumen cannabis pueden presentar alteraciones a nivel de la conciencia, alteración en la memoria, en la reacción, en la sensación de percepción del mundo, la coordinación motora y atención están afectadas y se nota un deterioro a nivel de su rendimiento y a nivel funcional de su pensamiento y su capacidad de concentración, ¿no? La abstinencia por cannabis, estamos hablando que los consumidores diarios pueden presentar síntomas de abstinencia entre 1 y 2 semanas, como habíamos comentado, eh, aunque en ocasiones su efecto de abstinencia es mucho menor debido a la capacidad que tiene el THC de acumularse a nivel del tejido graso y se provoca una liberación lenta de la sustancia conforme va pasando el tiempo, ¿no? Pero aparece también el síndrome de abstinencia que puede ser tanto físico como el deseo intenso de consumir o la necesidad de consumir por parte de para evitar las molestias, la ansiedad, la inquietud provocada por la abstinencia o el síndrome de abstinencia psicológico donde la persona había relacionado su consumo a diferentes tipos de situaciones en contextos externos, en situaciones de socialización que hacen que la persona sienta nerviosismo o ansiedad o deseos de consumo gracias a la presencia de un síndrome de abstinencia psicológico, ¿no? Entonces, parte de la abstinencia estamos hablando de nerviosismo, ansiedad, pérdida de sueño, pérdida del apetito, baja de peso,
tendencia a la tristeza, dolores de cabeza, escalofríos, les llaman chirichis muchos de los pacientes, molestias digestivas, diaforesis y temblores, ¿no? El trastorno psicótico inducido por cannabis hemos visto en la experiencia clínica y también se han reportado algunos casos a través de los artículos científicos, un cierto grado de relación con un cuadro psicótico eh, con características de la esquizofrenia e incluso en ocasiones se podría decir que podría precipitar la presencia de trastornos del pensamiento, sobre todo relacionados con la esquizofrenia. El trastorno, si bien resulta poco habitual y la presencia de ideación delirante paranoide es transitoria, sí se evidencia en ocasiones la tendencia a progresar a un cuadro psicótico mucho más crónico, sobre todo en personas que tienen predisposición, ¿no? La psicosis es más frecuente, sobre todo si existe un uso prolongado de cannabis de una potencia especialmente alta y aunque raramente causa un mal viaje que a menudo se asocia más bien al consumo con otras sustancias, por ejemplo los alucinógenos, ¿no? Mal viaje nos referimos a la presencia de alucinaciones auditivas, visuales, que generan muchísimo malestar, inquietud, miedo o temor en la persona, palpitaciones, taquicardia, ideación delirante paranoide, deseos de esconderse, incluso actitudes que pueden llegar a poner en riesgo la vida del individuo. Entonces, aquí es lo que habíamos conversado, que si bien el trastorno psicótico puede darse con el uso de cannabis, hay que tomar en cuenta si existe una predisposición, puede generar una activación epigenética del gen de personas que están con predisposición a la esquizofrenia, o también en personas si tienen un trastorno de personalidad preexistente que podría favorecer la presencia de sintomatología poco específica en estos pacientes. El trastorno de ansiedad inducido por cannabis es la presencia de un síndrome ansioso, puede haber la presencia de crisis de pánico, que puede ser mal definida o desorganizada. Es un diagnóstico que por lo general se suele dar con frecuencia en intoxicación aguda. Se ha visto mucho en que tiene que ver con la dosis y también con el antecedente, dice, del consumo moderado de cannabis fumado, ¿no? O también en la presencia de consumidores inexpertos, prueban cannabis y en ocasiones terminan en emergencia con palpitaciones, con ansiedad, con crisis de pánico y, y es justamente provocado por el consumo de cannabis y la falta de la experiencia o habituación con esta sustancia. Datos importantes a tomar en cuenta, ¿no? Y hay datos no especificados como puede ser la presencia de trastornos del estado de ánimo, periodos de hipomanía, síndromes depresivos, problemas de sueño, disfunción sexual, flashbacks, pérdidas temporales de la memoria, sobre todo reciente, el deterioro cognitivo, el síndrome amotivacional. Si hemos tenido la oportunidad de ver en consumidores crónicos que empiezan a notar dificultad para cálculo, para la memoria, para mantener la atención, y entonces la función cognitiva sí se ve afectada. He visto este tipo de dificultad para hacer actividades que anteriormente se les hacían fáciles de realizar, posteriormente con el consumo de la sustancia ha venido deteriorándose este tipo de funciones mentales mucho más complejas. La presencia de apatía, desinterés, sensación de falta de energía, con rasgos de personalidad evitativa, dependientes, como perezosos, son características propias del síndrome amotivacional.
No existe ninguna sustancia que nos ayude específicamente en el tratamiento. El tratamiento se basa en los mismos principios de otras sustancias, lograr mantener la abstinencia, seguir un programa de autoayuda. Hay que tomar en cuenta que los tests de sustancias pueden dar positivo hasta 4 semanas después de que la persona ha consumido. Es importante realizar un estadiaje de la sustancia que quiere mantener la abstinencia el individuo, haciendo una prueba toxicológica para que sirva de línea de base para los posteriores controles, sobre todo para poder mantener un programa que busque la abstinencia de esta sustancia y de otras sustancias que puedan estar consumiendo en conjunto, ¿no? Entonces es parte importante que la persona se motive, que comprenda cuáles son los efectos colaterales del problema del abuso de la sustancia y generar una motivación para que la persona abandone la ingesta. Situación que en ocasiones es compleja por la creencia arraigada en la actualidad y el marketing que se ha dado hacia la sustancia, sobre todo relacionándola con efectos positivos al nivel de las capacidades humanas. Por eso es que es importante trabajar y es importante argumentar y, y de alguna manera seguir insistiendo en el hecho de que se procure la abstinencia de la sustancia, aunque en ocasiones no se pueda alcanzar en realidad el objetivo por este sistema de creencias arraigado, por las presiones de grupo, por la parte cultural o por el medio en el que esté viviendo el individuo. Entonces, el pisar fondo, como hablan los grupos de autoayuda, o el hecho de que la persona termine internándose porque ya ha llegado a topar el máximo de la conflictiva del consumo de sustancias, pues hace que la persona realmente decida buscar ayuda o no, tomando en cuenta que la mayor parte de pacientes con trastornos adictivos no llegan a una consulta de manera voluntaria, más bien llegan presionados por la familia, llevados por sus padres, son adolescentes y los padres se encuentran asustados y ante el mínimo consumo también tiende a exagerarse y a distorsionarse el hecho de que a lo mejor está en una fase experimental, pero sin embargo ya la familia empieza a tomarlo como signo de alarma y lo catalogan y lo etiquetan en ocasiones hasta como drogadicto, ¿no? Hay que determinar en realidad en qué nivel está, en nivel de consumo, la intensidad de consumo, la frecuencia de consumo y las motivaciones que tiene para mantener este patrón de ingesta. Y tratar los síntomas comórbidos presentes, si hay un trastorno de ansiedad, si hay un cuadro depresivo, si hay un cuadro psicótico hay que tratarlo y también tomar en cuenta la comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos. Si bien es muy cierto que la marihuana tiene algunos usos médicos que podrían estar aprobados, sin embargo sigue siendo una sustancia ilegal, una sustancia controlada, sobre todo con un alto potencial de abuso y que puede provocar muchos eventos a nivel de la sociedad como lesiones en el trabajo, como faltas al trabajo, como disminución de la capacidad cognitiva, sobre todo en personas que requieren en sus actividades laborales diarias un nivel de atención adecuado y un nivel de funcionamiento motor adecuado. Si bien se ocupa para tratar sobre todo diferentes trastornos de pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? Como náuseas secundarias a la quimioterapia, el dolor crónico, la esclerosis múltiple, también en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, para controlar algunos cuadros de epilepsia y glaucoma, ¿no? O sea, existen ciertas autorizaciones médicas, pero el uso recreativo ha seguido
siendo mucho más frecuente, ¿no? La FDA, la Food and Drug Administration norteamericana, ha aprobado el dronabinol, ha aprobado en una forma que es una forma sintética de THC, de tetrahidrocannabinol, pero que es administrada por vía oral. Sin embargo, no se ha notado como un efecto adecuado o comparable con el producto vegetal completo fumado, ¿no? El dronabinol en aerosol sobre todo se está probando como tratamiento del dolor oncológico, el dolor neuropático, esclerosis múltiple y otras enfermedades más bien de tipo eh, crónico, ¿no? El cannabidiol ha sido autorizado como para tratar, es un producto ocupado para tratar una epilepsia intratable sobre todo en niños, ¿no? Que es una enfermedad rara. Entonces estamos hablando que el uso de marihuana está aprobado ante cierto tipo de limitaciones y actualmente existen muchos líquidos adicionales que tal vez podrían probar su uso médico, pero que sin embargo hace falta seguir las investigaciones como para que sean utilizados en el campo de la medicina y sobre todo realizar lo que es ensayos clínicos que puedan documentar de manera adecuada a través de la investigación científica su uso para otro tipo de alteraciones. Bien, con esto terminamos el siguiente capítulo para continuar en, en la tercera charla de este día con los trastornos relacionados con alucinógenos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un momento.